Buenas tardes, mi nombre es Michelle Guadalupe Pérez Herrera. Estudio en el Instituto Politécnico Nacional en el Centro Interdisciplinario de las Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en la licenciatura de Optometría. En este proyecto voy a presentar tres enfermedades que son muy importantes en la materia de genética a nivel ocular. Espero que se queden y a continuación se las voy a presentar. Muy bien, ahora hablaremos sobre enfermedades genéticas a nivel ocular. En este caso hablaremos de tres, que son la enfermedad de Leber, retinoblastoma y retinosis pigmentaria. Muy bien, continuamos. En estas enfermedades abarcaremos subtemas sobre qué son estas enfermedades, la etiología, epidemiología, fisiopatología, datos clínicos de esta enfermedad muy importantes, cómo diagnosticar esta enfermedad y qué procedimientos se tienen que hacer para diagnosticarla, y el tratamiento que se debe seguir para poder sanar esta enfermedad o detenerla o evitar que siga creciendo. Muy bien, empezaremos con la enfermedad de Leber. La enfermedad de Leber también es llamada como la enfermedad neuropática óptica hereditaria de Leber, que es más conocida por sus siglas en inglés LHON. Muy bien, pero ¿qué es esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite por la madre, o sea, la madre es la única que puede heredar los genes a sus hijos, pero no es la persona que se tiene que enfermar, sino solo la transmite. Pero más adelante hablaremos sobre esto. Pero por lo mientras, diremos que la madre es la única que lo transmite. ¿Y por qué se llama enfermedad de Leber? Se llama así porque la descubrió el oftalmólogo Theodor Leber, como se ve su imagen o su retrato a continuación. Y muy bien, esta enfermedad es causada por mutaciones en el ADN, o sea, como se mencionó, que es hereditaria y que solo la madre es quien puede heredarla o transmitirla a sus descendientes. Pero bueno, esta mutación solo se presenta en la mitocondria de la mujer, pero se presenta en los genes mitocondriales ND1, NT, ND4, ND4L y ND6. Los que sufren la mutación ND6 son más común que puedan sanar más fácil. Y bueno, esta mutación se presenta en el nucleótido 11.782. Y cabe destacar que aún no se sabe cómo es que estos cambios genéticos provocan o causan que la muerte de las células en el nervio óptico. Es por eso que se presenta esta dicha enfermedad. Muy bien. La edad de inicio usualmente es entre los 15 y 35 años de edad, o sea, no naces con esta enfermedad. La traes, por decirlo así, ya la traes activada, pero cuando tu gen dice, no, ya quiero que salga, va a salir, pero no sale desde los 15 hasta los 35 años de edad. Se observa que es un predominio, o sea que las personas más afectadas o los pacientes más afectados son los varones, ya que pues como se mencionó, la mujer es la única que puede transmitirlo a sus descendientes y en este caso los hombres son los que salen más afectados. Y bueno, un estudio demostró que de 72 afectados, de 43 familias, 82% eran hombres, o sea que de esos porcentajes, el 82% de los pacientes se enfermó y eran hombres. Muy bien. La fisiopatología de esta enfermedad, como mencioné, es causada por la mutación en el ADN mitocondrial. Y pues las mitocondrias se heredan de la madre. Es por eso que la madre es la única que puede transmitirlo. Y como resultado, solo las mujeres pasan condiciones mitocondriales a sus hijos y los hombres son los que se salen afectados, como se mencionó, solo para recalcarlo y que quede mucho más claro. Pero no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos o hijas. Los hombres solo se enferman. Y bueno, como sabemos, la mitocondria produce ATP, pero en los casos de los pacientes que sufren estas mutaciones, estas funcionan de esta forma que se encargan de interrumpir ese proceso, provocando así daños en el nervio óptico. Y es así como sucede esta enfermedad o se da o se extiende para seguir continuando.
Lo que caracteriza esta enfermedad es la pérdida de la visión central, o sea que es la ceguera más común. Y la atrofia óptica. Bueno, la atrofia óptica es cuando la visión se opaca y reduce el campo visual, o sea, ya no ves tan bien, o sea, como giras a la izquierda o ves a la derecha y ves. No, simplemente se recorta tu campo visual, solo tienes a ver cierto espacio y ya no ves todo a tu alrededor, solo un cierto nivel de porcentaje. Y bueno, y con el tiempo la pupila tendrá menos capacidad de reaccionar ante la luz. Y en el peor de los casos, a nivel neurológico, ocurre lo que es postural, el temblor postural o la neuropatía periférica, miopatía, que son enfermedades que se ocasionan por problemas con la contracción de los músculos que controlan los movimientos voluntarios. Muy bien. Para diagnosticarlo es necesario hacer una evaluación, que sería una evaluación neurooftálmica exhaustiva y un análisis de sangre que examine el ADN mitocondrial, un análisis de ojo donde se observa inicialmente una microangiopática y una tumefacción de la capa de fibras nerviosas, que va evolucionando hacia la atrofia óptica. Muy bien. Ahora su tratamiento. Hasta la fecha no existe un tratamiento específico para tratarla o, por decirlo así, para detenerla. Se intentó usar en pacientes un tratamiento combinado de lo que es la Irevenova, que es la vitamina B2, y la vitamina C. Muchos, mm, muchos no usan esto, pero es que si lo usan no mejoran como tal, sino solo es para evitar que crezca esta enfermedad, pero es muy difícil que suceda. Pero en estos últimos años, como sabemos, la tecnología y la ciencia ha superado un nivel máximo y han adelantado mucho los temas como la neuroprotección y la apoptosis, y las enfermedades neurodegenerativas y terapia génica suelen ser muy buena opción. En la terapia génica es donde intentan cambiar o localizan este defecto que se encuentra en el ADN, lo quitan, lo retiran del ADN y pues, por decirlo así, de forma vulgar, coloquial, meten un ADN modificado donde quita esta enfermedad y pueda seguir, esperemos. Y aunque también es un riesgo porque el ADN puede rechazarlo y puede empeorar la situación. Pero se esperan esperanzas positivas y un buen funcionamiento de este tratamiento. Aquí se observan unas imágenes de cómo es una persona que tiene la enfermedad de Leber, cómo suele ver. Como se mencionó, se empieza a ver borroso y se empieza a perder la vista central. Y es por eso que, como se ve oscuro solo en la parte central y ya no se ve como todo, se empieza a reducir el campo visual de los pacientes. Muy bien, ahora hablaremos sobre el retinoblastoma. Y bueno, ¿qué es? Es una enfermedad que ocurre, como ya sabemos, es una enfermedad hereditaria y no hereditaria. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que las personas lo hereden de sus familiares o simplemente no, y desgraciadamente la contraen por problemas de vista o por el simple hecho de estar en diferentes ecosistemas o a niveles naturales diferentes a los que se tiene que estar. Bueno, un caso se considera hereditario si hay historia familiar de este retinoblastoma, perdón. Si la mutación causante de la enfermedad ocurrió tempranamente, o sea, anteriormente de la persona que lo tiene. Los casos específicos se presentan como resultado de 2 mutaciones sucesivas en la línea de descendencia de las células retiniales. Para aclarar, es un tumor intraocular de tipo maligno
derivado del tejido neuroectodérmico que ocurre entre el nacimiento y los 6 años de edad. O sea, desgraciadamente los niños son los que lo sufren porque pues, nacen con este gen que se encuentra al nacer y se produce en el tejido neuroectodérmico. Se origina en la retina neural y puede afectar los dos ojos. Puede ser bilateral o solo lateral. Si se da el caso, tiene la posibilidad de desarrollar otros tumores malignos, desgraciadamente, y es el tumor primario intraocular más común en la infancia, en los niños pequeños. Bien, ahora continuamos con la etiología. O sea, ¿qué lo causa? Bueno, sucede que es cuando las células nerviosas de la retina presentan mutaciones genéticas. Estas mutaciones hacen que las células cancerígenas sigan creciendo y se multipliquen en casos que en las células sanas morirán. Estas células se acumulan en masa y forman el tumor. Entonces se podría decir, o se dice que comúnmente las células salen afectadas desde el nacimiento, o sea, vienen afectadas desde que nacen porque ya tienen familiares o tuvieron familiares que presentaron esta enfermedad y pues tuvieron que, las células adoptaron ese ADN y los bebés nacen con esta enfermedad. Y pues estas células se mueren, provocando que se acumule la masa celular y formando el tumor. Como se presenta y como se dijo, se formó en la retina. Aquí como se ve una pequeña masa atrás de la retina, que es el tumor, mientras que aquí se ve un ojo sano y aquí un retinoblastoma. Bien, desde el año 2011, un estudio realizado por el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, encontró que el estado de México con más casos de retinoblastoma infantil fue Chiapas, siendo más afectada la población de infantes menores de 5 años. Como se presenta, aquí viene unas pequeñas cantidades de cómo son los infantes dependiendo de los lugares en los que viven. Y como se mencionó, fue en Chiapas, las personas que contraen, o los niños son los que contraen esta enfermedad comúnmente. Por ejemplo, en el género, las mujeres son las que los presentan, tienen 183 casos que tienen en Chiapas en el 2011, mientras que el sexo femenino solo tiene 163 y el masculino 183. La etapa clínica del tumor, o sea, qué tan elevado o qué tan peligroso era ese tumor, se presentó en una categoría tipo 2, donde 130 pacientes lo tuvieron. Aquí se puede notar también qué zona de la República es donde se encuentran más casos. Y se puede notar que se encuentran más casos en la zona sur, con 140 casos. El Distrito Federal con 39 casos. Debo aclarar que esto fue en el 2011. Y bueno, en un ambiente urbano es donde se encuentran menos casos, más que en el rural son 177 casos, porque no tienen información necesaria para poder saber qué es esta enfermedad. Bueno, también en el nivel socioeconómico se sabe y es más fácil reconocer que las personas con un bajo nivel económico tienden a sufrir mucho más enfermedades, ya que no tienen los recursos para poder sanar o cubrir los gastos para poder detener esta enfermedad y evitar que siga creciendo. Y bueno, la transmisión o la genética de esta enfermedad es más hereditaria, hay más casos hereditaria que esporodíaca, con 239 casos de tipo hereditaria y esporodíaca con 107 casos. Muy bien, ahora continuemos. Muy bien, ¿cómo se produjo esta enfermedad? Más o menos ya les di una leve introducción de cómo es que se originó, cómo fue que se produjo. Ahora lo vamos a hablar más despacio y un poco más directo. Bueno, el retinoblastoma se debe a la mutación, o sea, a la delección, duplicación o mutación puntual de un gen supresor de tumores. El gen alterado se encuentra en el cromosoma 13 de la banda Q14. Las mutaciones se encuentran en el gen RB1,
que permite que la proliferación celular ocurra sin control, o sea, pudiendo ocasionar la formación de tumores en las capas nucleares de la retina. Es por eso que se provoca el retinoblastoma. Este retinoblastoma es un ejemplo de la hipótesis de dos golpes de Kunzman. Cada célula tiene dos copias de ADN, una de cada padre. O sea, una célula tiene el ADN de la madre y una célula tiene el cromosoma o el gen de un padre. Si un niño hereda una copia defectuosa del gen RB1, sufre una mutación tempranamente en la diferenciación. Solo dispondrá de un gen supresor funcionante. Una segunda mutación ocurre en cerca de 10 divisiones celulares. Muy bien, aquí se puede ver cómo están los genes que provocan un retinoblastoma. Aquí, en la forma esporodíaca, estos son los genes o las células somáticas de los padres, son estos. Esos son los de la madre, esos son los de la padre. Ese es el óvulo y el esperma del padre. Aquí es donde se forma el cigoto y aquí salen las células hijas defendiendo qué célula vaya a ser, si vayan a ser de los hijos. Y aquí empiezan las células retinianas. Es aquí, en muy pocos de los casos sucede esta mutación. Es muy pequeña que salga esta mutación. O sea, es al azar la mutación. Y de aquí es donde empieza la forma hereditaria o la forma familiar que se transmite a sus generaciones. Y ya no pueden, al menos que el gen de una persona, del familiar sano, sea más dominante que este y termine con esa secuencia. En el familiar pasa lo mismo. Aquí están los genes de los padres, que es el de la mujer que es sano, pero el del hombre que tiene el gen mutado. Entonces transmite la dominancia de este gen, es el mutado, y se hereda a su hijo, mientras que la madre hereda pues el que está sano. Aquí de estos 5 genes, todos salen contagiados, pues heredan este gen que sale defectuoso y pues te transmite esta enfermedad, provocando así un retinoblastoma. Muy bien. ¿Cuáles son los datos clínicos de esta enfermedad? Bueno, el retinoblastoma es la neoplasia maligna intraocular más frecuente en la edad pediátrica. Es diagnosticado entre el primer y tercer año de vida. Puede afectar uno o más, o ambos ojos, siendo el signo clínico más característico la leucoria. ¿Y qué es la leucoria? La leucoria es un reflejo blanco en la pupila, como se muestra ahí en la imagen. Solo se ve un reflejo como el reflejo de la luz, pero interpupilar, porque pues se encuentra así en esta enfermedad. Seguida de esta sigue el estrabismo, que es cuando los ojos se encuentran en diferente posición por también hereditaria. Y otro dato clínico es el nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Es cuando los ojos empiezan a mover y no los podemos controlar. Se podría decir que algunos mencionan que es por estrés, pero no. Puede que sí, compañeros, pero en este caso, para diagnosticar esta enfermedad, el dato clínico para poder saber si es esta enfermedad son 3. Como se mencionó, es la leucoria, el estrabismo y el nistagmo. Ahora el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad, como se menciona, es un cáncer que se origina en la retina inmadura de los pequeños. Los signos y síntomas se mencionaron suelen ser leucoria, el reflejo blanco en la pupila, el estrabismo y menos a menudo la inflamación y alteración de la visión. Para poder diagnosticarlo es muy importante que a los pequeños se les haga un examen o basado en el examen oftalmoscópico y una ecografía, que es muy importante para los pequeños para poder saber qué es o para poder saber con exactitud cómo diagnosticarla o qué saber es. Otros diagnósticos que se pueden ocupar para poder saber esta enfermedad es la oftalmoscopía directa.
una fotografía de campo amplio digital con un RedCam 120, una tomografía que permite evaluar la extensión extracelular del ojo, y un RMN que se logra que al usarlo logramos la detección de tumores de 1 milímetro de espesor o 1 milímetro de tamaño para su mejor diagnóstico y saber qué tipo de tumor es. Bien, ahora continuamos con el tratamiento. Ahora, se debe de saber o se debe considerar en primer lugar que es muy importante que la vida del paciente es lo primordial. Con eso nos tiene que saber suficiente que lo importante es la vida del paciente. Mediante el tratamiento adecuado, en segundo lugar, la posibilidad de conservar la visión siempre y cuando éste se detecte tempranamente. O sea, no vamos a decirle que ya está avanzado, le vamos a asegurar, no, tu ojo va a estar bien. No, tenemos que ser pacientes y conscientes de que la enfermedad ya creció y no podemos decir que vamos a salvar su ojo, pero sí tenemos que salvarle la vida aunque se pierda la visión. En algunos casos se considera realizar una enucleación en pacientes con un riboblastoma de grupo D y E. Pacientes mayores de 12 meses cuando tienen una base tumoral de 1.2 milímetros de diámetro o cuando el tumor es mayor de 5 milímetros de grosor y cuando se encuentra una hemorragia vítrea extensa. Otros tratamientos sería la fotocoagulación. La fotocoagulación se lleva a cabo usando un láser que se ocupa para crear una quemadura microscópica en el tejido deseado, en este caso que es la retina o donde se encuentra el tumor. Antes del procedimiento se le administran unas gotas oftálmicas para que la pupila se pueda dilatar y se usa cuando el ojo pertenece a un grupo de tumor C y D. Pero si el otro ojo no presenta ninguna anormalidad o se presenta en un grupo A el tumor, no se puede usar este procedimiento. También se sugiere el uso de tumores cuando el uso de los tumores está situado en el ecuador o polo posterior del ojo, o cuando los tumores son menores de 2 milímetros de altura o menores de 4.5 milímetros en la base, y cuando son menos de 2.5 milímetros de grosor. Y siempre y cuando el grupo del tumor esté en A, B y C primario o ya sea recurrente. Otro tipo de tratamiento que se considera que es la crioterapia. La crioterapia consiste en la congelación del tejido situado alrededor de la punta del aplicador, que es similar al de un bolígrafo. Después de la congelación se genera inflamación y una cicatriz a modo de quemadura que se adhiere a los tejidos. Se recomienda usar este tratamiento 24 o 72 horas antes de una quimioterapia. También se sugiere el uso cuando el ojo pertenece a un grupo A, B o C. Muy bien. Indicando en tumores recurrentes o residuales, también cuando los tumores son menores o igual a 3.5 milímetros de diámetro o cuando son a 3 milímetros de grosor, si son ecuatoriales o periféricos. Otro tratamiento que no se puede usar, sino sí se recomienda, pero no es tan común, es la termoterapia. La termoterapia es la aplicación de calor local cerca del ojo. Se recomienda usar la termoterapia en tumores menores de 1.5 milímetros de disco en la base, cuando son mayores de 1.5 y menores de 3 a 4 milímetros. Se puede combinar con la quimioterapia, pero se debe mencionar que para prevenir se recomienda examinar a los padres y hermanos para evitar que ellos sean también los que heredaron o siguieron con la continuación de los genes cancerígenos. En ocasiones se puede encontrar en uno de los padres un retinocitoma, que es un retinoblastoma frustro, porque el antecedente de problemas visuales no siempre se hace presente, sino lo tienen ahí, pero no está activado todavía. Las posibilidades de tener un hijo con retinoblastoma, si es el caso hereditario, son del 50%. La descendencia de un paciente afecto del RB
esporodiaco tiene una posibilidad menor del 1% de verse afectada. Entonces, en conclusión, podría decirse que es más común que esta enfermedad se herede y se pueda adherir gracias o se presente gracias a la hereda de este gen. Muy bien, ahora continuamos con la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es una patología hereditaria que se caracteriza por la generación precoz y progresiva de las células retinianas, que fundamentalmente son las fotorreceptoras, que son los bastones. Los bastones son los que dan la visión nocturna y los conos, que son los que perciben los colores y detalles, ya que son muy importantes para mandar la luz captada que se presenta en los ojos y ellos las mandan hacia el cerebro. Muy bien. Como se mencionó, es una enfermedad genética, lo que significa que se puede pasar de generación en generación. Pero depende, esta puede variar según el paciente, ya que existen diferentes tipos, al igual que puede variar la velocidad en la que se puede presentar. Actualmente hay descritos más de 100 genes implicados y se han identificado más de 2000 mutaciones, o sea, es muy extenso y se puede heredar de diferentes formas. O sea, porque como se mencionó, hay muchos genes involucrados y pueden mutar de diferentes formas. Entonces, esto significa que todavía quedan nuevos genes y mutaciones que asociar a la enfermedad. Y bueno, también vamos a poner unos datos que son importantes, que sería la herencia de la retinosis pigmentaria. Como sabemos, la genética es muy compleja, demasiado compleja, que hasta el día de hoy, muchos doctores siguen investigando para poder detectar enfermedades genéticas y poder evitarlas o cancelarlas desde el ADN de los pequeños. Pero esta enfermedad se puede transmitir a través de diferentes patrones de herencia, ya sea por el patrón dominante, recesivo o ligado al cromosoma X. Pero vamos a hablar del dominante. En el dominante quiere decir que por afecto de todas las generaciones de la familia, entonces desde que tu abuelito nació con esta enfermedad, se la heredó a tu papá y a tus hermanos, entonces tú también la vas a heredar y tú se la vas a heredar a tus hijos y tus hijos a tus hijos y así sucesivamente. Entonces esa es dominancia, de que tus familiares o predecesores la tuvieron y tú se la vas a generar a tus descendientes. Y la recesiva es cuando salta las generaciones, o sea, te puede dar a ti, te puede dar a tus hijos, o no a tus hijos, pero a tus nietos. O sea, se van a saltar las generaciones. Esa es la herencia recesiva. Ahora, la herencia ligada al cromosoma X. Esto quiere decir que los hombres no son los afectados, sino que las mujeres son las que lo portan, así como en la enfermedad de Leber. Las mujeres son las que tienen esa enfermedad. En su gen tiene esa enfermedad, entonces se la va a transmitir a sus hijos y sus hijos, si son mujeres, a sus hijas y a sus hijas, y así se irá esta enfermedad. Muy bien. La epidemiología. Bueno, la retinosis pigmentaria está englobada dentro de las enfermedades consideradas más raras y minoritarias, y esta afecta aproximadamente de una persona de cada 4,000 personas, o en este caso 3,000 a nivel mundial. O sea, ¿te imaginas qué personas son las que se enferman? O sea, es muy rara esta enfermedad, se considera a nivel mundial, pero ¿te imaginas ser de 3,000 personas, solo una sea la que herede esta enfermedad? Ha de ser muy difícil para las personas y pues seguimos estudiando. Los profesionales en esta área se siguen especializando y profundizando más en ese tema para poder evadirlas y evitar mutaciones. En la fisiopatología, se puede decir que dependiendo de los genes que salen afectados, es como se presenta la retinitis pigmentaria. Pero la más común es que en estos genes perjudican a las células de los bastones, o ya sea de los conos. Como se mencionó, estas dos células, los conos y los bastones, son sumamente importantes para poder distinguir y adaptarse a los colores. Son o sea, de ellos dependemos de que veamos con colores, podamos distinguir las formas de las cosas que podemos observar. Sin ellos
estamos perdidos. Es por eso, siendo optometristas, consideramos que es un honor poder ayudar a personas que no puedan ver, porque al ver es otro mundo, te imaginas muchísimas cosas y sin ver, yo diría que estaríamos perdidos. Bueno, el principal signo de la enfermedad es la presencia de depósitos oscuros en la retina. Entonces se podrían ver ya puntitos negros dependiendo de los pacientes. Después se presenta una ceguera nocturna, pero la ceguera nocturna, que es la lenta capacidad para adaptarse a la oscuridad. Esto debido a que las células de los bastones se degeneran o simplemente mueren. Y posteriormente se presenta la pérdida progresiva de la visión lateral, hasta llevar a una visión en túnel. Después seguimos con la pérdida de la visión central, que pudiendo llegar a la ceguera completa. Empieza desde un puntito pequeño en el centro que dices, no, no es nada importante, y se va creciendo y se va creciendo y tú sigues creyendo que no es importante porque ya te adaptaste, pero sigue creciendo y ahí se queda y pues perjudica más a la salud. Y después siguen los problemas con la visión a color. Algunas personas pueden tener dificultades para ver diferentes colores. Los síntomas graves no suelen manifestarse antes de la adolescencia, apareciendo preferentemente entre los 20 y los 45 años. La pérdida de visión es progresiva a lo largo de toda la vida y la evolución depende del tipo de la retinosis a la cual se presenta el paciente. La pérdida grave de visión no afecta a todas las personas por igual. Incluso dentro de la misma familia, se sabe que la exposición a la luz acelera muchísimo más esta enfermedad. Y otros factores que se han asociado con la evolución de la enfermedad son el estrés continuo, el abuso de la cafeína, los cambios hormonales en el embarazo, la menopausia, los tratamientos hormonales, el tabaco y el alcohol. Muy bien. Ahora el diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar la retinitis pigmentaria? Se puede hacer a través de un examen oftalmológico completo que tenga o se presente que los especialistas hagan lo que es la visión cromática, que estudia las alteraciones para la visión de los colores. Como se puede ver, son diferentes capacidades o diferentes, por decirlo así, pruebas donde se pueden presentar más difíciles, pero que para un ojo sano es rápido y fácil de distinguirlo, pero cuando se presenta esta patología es muy difícil, y es ahí cuando el especialista pues hace sus notas y diagnostica esta enfermedad. Muy bien, después se hace un estudio de fondo de ojo, que es donde se valora la retina tras dilatar las pupilas con la ayuda de un retinoscopio. Después puede ayudarnos muchísimo la angiografía con fluorescencia, que consiste en inyectar fluorescencia en la vena del paciente y tomar fotografías de la retina. Otra forma sería la agudeza visual, un examen de agudeza visual que determina las letras más pequeñas que una persona puede leer en un tablero situado a una distancia determinada. Esto los especialistas lo hacen y pues ya dependerá de cada especialista cómo se hace este tipo de examen, dando un diagnóstico que pruebe que es esta enfermedad. Otra sería hacer las pruebas genéticas para saber si algún familiar ya tuvo esta enfermedad y poder descartar que fue por otro tipo que se enfermó por una enfermedad neural, o simplemente ya es muy grande o la edad del paciente ya es muy mayor. Por eso se considera hacer una prueba genética para evitar y editar o seguir quitando más para el diagnóstico. Otro tipo para diagnosticarlo sería una electroretinografía. Esta prueba mide la actividad eléctrica de la retina o que tan bien responde a la luz. Funciona más o menos a un electrocardiograma que, pues como sabemos, mide la actividad y la salud del corazón, pero en este caso es la retina. Otro sería la tomografía de coherencia óptica, que pues se conoce como TCO. Esta prueba, la imagen, toma imágenes especiales y muy detalladas de la retina, puede ayudar a diagnosticar la retinosis pigmentaria y evaluar cómo está afectando su retina. Otro tipo sería la audiometría
porque se considera que la audiometría en algunas formas de la retinosis pigmentaria se asocia mucho a la sordera. Pero depende también de cada especialista qué tratamiento decida hacer para poder diagnosticarlo. Ahora vamos con los tratamientos. Muy bien. Como tal, no existe un tratamiento para la retinitis pigmentaria porque, como se mencionó, hay más de 100 genes que lo causan. Científicos han estudiado diversos tratamientos para que se puedan llevar a cabo, pero aún no están comprobados. Por ejemplo, las terapias génicas, como se mencionó, que quitan el gen que sale afectado y lo sustituyen por otro más sano, o que simplemente mejorado, que no tiene este gen de esta enfermedad. El otro es el chip de la retina. Ese tratamiento es muy moderno, aún no está comprobado o llevado a cabo, pero es la visión biónica, ya que hace posible la percepción de estímulos luminosos para facilitar la localización e identificación de objetos en personas invidentes. Entonces podríamos decir que no existe un tratamiento eficaz para la retinitis pigmentaria. Es por eso que depende de cada especialista o oftalmólogo que se limita a tratarlo o simplemente da consejos de genética o explica por qué se da. Y pues la única recomendación que puede llevar este especialista es el uso de gafas de sol para ayudar a preservar la visión y no hay que evolucione mucho más rápido, sino que vaya con calma mientras el paciente se va adaptando hasta perder la vista, desgraciadamente. Y bueno, aquí se presenta una imagen dando una conclusión de la retinosis pigmentaria. Se dan temas, puntos de vista que ya se dieron, como fue el caso de que se describe es una enfermedad hereditaria que caracteriza la pérdida lenta y progresiva de la visión. Los síntomas frecuentes son la visión de túnel. Ahí se puede ver cómo es una visión de túnel, una visión normal y una visión de túnel. También las personas con retinoblastoma, pues se mencionó que es la ceguera nocturna, la reducción del campo visual, la disminución de la agudeza visual, deslumbramientos y fotopsias, también alteración de la percepción de los colores. Como también se mencionamos que es la causa por menos 50 genes con mutaciones. Perdón, es causada por más de 50 genes con mutaciones. Una de 4,000 personas sale afectada por esto y en España más de 15,000 personas superan estas enfermedades. Es la enfermedad hereditaria más frecuente de la retina, se manifiesta entre los 10 y los 40 años y es la causa principal de la ceguera total. Y bueno, eso se puede decir acerca de la retinosis pigmentaria. Y bueno, para concluir, haremos un resumen de las patologías ya mencionadas, que son las hereditarias. Como se mencionó, en la enfermedad de Leber se transmite por la madre, que es la muerte de células del nervio óptico, que afecta más a los varones y se hereda de forma mitocondrial. Un retinoblastoma, que es un tumor intraocular maligno, que bueno, en México, Chiapas es el estado con más casos de retinoblastomas, que esta mutación se presenta en el gen RB1. Se percibe a simple vista por ser un reflejo blanco en la pupila y es más presente en los niños pequeños. La retinosis pigmentaria comprende un grupo de trastornos hereditarios que causa degeneración progresiva de la retina, afectando a los fotorreceptores y a su epitelio pigmentario. Se caracteriza por ceguera nocturna, la disminución del campo visual, la edad de inicio del síntoma varía desde la infancia hasta la edad adulta. Y a la exploración de fondo de ojos se observa palidez del disco óptico, vasos atenuados y depósitos de pigmentos en un patrón de espícula ósea. El diagnóstico diferencial puede realizar con un trauma ocular, inflamación ocular asociada con infección retinoscopia, y penoplástica y toxida por drogas. Y no existe un tratamiento definitivo. Y bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho por haber estado y acompañándome para poder explicarles estas enfermedades tan importantes que nosotros como optometristas debemos saber, ya que nosotros estaremos presentes en esto y si no sabemos sobre esos temas, cómo es que se diagnostica, cómo se trata o por qué se da,
no seremos los optometristas que merecemos para los demás. Y bueno, eso fue todo y muchísimas gracias.